Buenos días. Hoy hacemos memoria de San Josafat, obispo y mártir. Un obispo que se empeñó en buscar la unidad de la Iglesia en la época en que se dividieron las iglesias de Oriente y Occidente. Su ministerio fue muy difícil, lo llamaban el ladrón de almas, porque regresaba mucha gente a la Iglesia Católica. Finalmente murió bárbaramente asesinado. Nos unimos en esta Eucaristía a la oración de acción de gracias de la familia Serpa Pérez por su sanación, liberación y reparación. También damos gracias a Dios por el cumpleaños de Lisette Flores. Está aquí. Se perdió del aplauso. Oramos también por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, particularmente por las hermanas Gemma Lucía Quime y Marta Park. Oramos por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos, en particular por José Moreno, José Manuel Sierra González, Carmen Teresa Quintero Porto, José Erazo, Ana Lucía Arrázola, María Alicia Ortiz Álvarez, Luz Ángela Rosales de la Espriella, Shirley Hernández Manotas, Paola de Zuluaga, Sebastián Andrés Mejía Sierra, Sol Milena Gómez Villamizar y Jenny Matilde Gómez Ruiz. También oramos con las familias de nuestros hermanos difuntos, Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Arnulfo Villadiego Bedoya, Moisés Enrique Rojas Robles, que cumple 4 meses, Antonio José Navarro Patrón, que cumple 20 meses, Holman Arrieta Cerro, que cumple 6 meses, Blanca Imelda Ruiz Tobón, que cumple 4 meses, Ángela María Arboleda Tobón, que cumple 1 mes, Luis Prasca Tafur y Gustavo Fajardo Giraldo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Reconozcamos el amor inmenso de Dios que nos invita a ser partícipes de su vida, a ser sus hijos, a participar de la mesa del banquete de la vida, y pidámosle que nos haga justos en su presencia, que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
pecado contra ti, he pecado contra ti. Cristo, ten piedad. He pecado contra ti, he pecado contra ti. Cristo, ten piedad. Con tu sangre, Señor, con tu sangre, lávame, 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 porque soy pecador. Lávame, 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 porque soy pecador. Oremos. Padre, aviva en tu iglesia el espíritu que colmó a San Josafat, llevándolo a dar su vida por el rebaño. Y por su intercesión concédenos que, confortados por ese mismo espíritu, no dudemos en entregar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista. Y no reconocieron al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la magnitud y belleza de las criaturas se descubre por analogía el que les dio el ser. Con todo, a esto poco se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las explotan y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, gloria al Señor.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer terminábamos con el aviso que hacía Jesús de que el Hijo del Hombre tiene que ser reprochado por esta generación. Pese a que Él viene con intenciones de salvar, va a ser rechazado. Ahora Él nos hace unas comparaciones. Fijémonos la contraposición que hace entre los días de Noé y el día en que Noé entró en el arca, los días de Lot y el día en que Lot salió de Sodoma. Hay los días y el día. Él se va a referir simplemente al día del Hijo del Hombre, porque en los días del Hijo del Hombre ocurre exactamente igual. ¿Qué era lo que ocurría en los días de Noé y en los días de Lot? La gente vivía su vida de tejas para abajo, sin pensar en futuro, sin proyectar ni asumir ninguna responsabilidad. La gente suponía que Noé era un loco construyendo el arca y ellos se dedicaban a sus negocios y a sus asuntos. La gente se imaginaba que Lot era un bobo viviendo justamente cuando todo el mundo estaba viviendo de manera corrompida. Hasta cuando Noé entró en el arca, hasta cuando Lot salió de Sodoma. Aquí encontramos dos cosas. Primero, la entrada de Noé en el arca implica para él salvación. Para el resto, los que no hicieron caso, el cataclismo. La salida de Lot de Sodoma implica para él salvación. Para los que no hicieron caso, el juicio de fuego.
Entonces dice él, así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. No va a hablar, repito, de los días del Hijo del Hombre, porque es lo que ordinariamente la gente hace sin tener en cuenta a Dios ni darle sentido a la historia. Esto es muy importante para un cristiano. Ahora, habla del día en que se manifieste el Hijo del Hombre. El día de la manifestación del Hijo del Hombre tiene también los dos aspectos, el de salvación y el de perdición. Se salva el que está en la misma línea de Noé, de Lot y del Hijo del Hombre. Se pierde el que simplemente estuvo viviendo una vida sin proyección en relación con el proyecto de Dios. Aquel día dice, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. Con esto está Jesús previniéndonos contra una posible tentación que tendríamos nosotros. Cuando comience a desmoronarse el orden injusto, cuando comience a caer la sociedad injusta, no vayan a apuntalarla. No se esmeren por atajarle la caída. Eso es como si el techo de la casa se estuviera viniendo abajo y ustedes con las manos quisieran pararlo. Los va a aplastar. Jesús nos está previniendo contra esa tentación que tiene algo de nostalgia, de querer conservar lo antiguo simplemente porque es antiguo, sin darnos cuenta de que eso está en contra de lo orden de Dios. Es querer conservar lo que no se sostiene porque es injusto, porque no corresponde al designio de Dios. No bajen por eso. Acuérdense de la mujer de Lot. Lo que le sucedió a la mujer de Lot fue que sintió nostalgia de lo que dejaba y dio la vuelta. Y dice que se convirtió en una estatua de piedra, se petrificó. Es decir, perdió la vida y al mismo tiempo allí paró todo. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda poner a salvo su vida, la perderá. Comprometerse con el sistema injusto a sostenerlo a como dé lugar es, como les decía, la imagen de querer sostener el techo de la casa que se viene abajo con las manos. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la pondrá a salvo. Perder la vida es comprometerla con la causa de Dios, con la causa del Hijo del Hombre. Y entonces, aun cuando parezca que eso es desperdiciar la vida, en el fondo implica salvarla. Y Jesús quiere hacernos ver que esto es algo completamente personal. Como cuando nos hablaba de la puerta estrecha, para darnos a entender que es una decisión que toma cada uno a la vez y no es una cuestión masiva. Yo les digo esto, aquella noche, fijémonos ahora, el día se transforma en noche, lo que implica entonces un momento de confusión por la tiniebla, por la oscuridad, porque no se ve claro. Y entonces, cuando no se vea claro,
porque se confunde el orden injusto con la voluntad de Dios, aquella noche estarán dos en una cama, estarán dos moliendo. Se refiere lo común del Evangelio de Lucas, el hecho de estar en reposo o el hecho de estar en trabajo no es lo que nos iguala delante de Dios. O sea, no son las actividades las que nos igualan delante de Dios, son las opciones, son las decisiones. Estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán, a otra la dejarán. Se trata de una especie de catástrofe que se viene imprevista, y por ese carácter súbito no hay ya nada que hacer, la decisión está tomada. Con estas palabras Jesús se está refiriendo a la guerra que va a azotar a Judea. Él está pensando en lo que van a hacer los romanos cuando vengan a invadir Jerusalén. El templo será destruido. Y ese será el aspecto de perdición. Pero también los que lo sigan a Él se pondrán a salvo. Por eso decía, el que tenga sus cosas en la casa, que no baje por ellas, si uno está en el campo, que no vuelva. O sea, hay que salirse, fugarse de ese orden injusto. Y entonces los discípulos que están preguntando, porque para ellos el reinado de Dios iba a ser una irrupción de Dios, donde todos los paganos iban a perecer y los judíos se iban a salvar simplemente por ser judíos. Pero ahora Jesús plantea que se trata de una decisión personal y que no corresponde a la etnia, a la raza, sino a la opción por Él. Entonces le preguntan, Señor, ¿dónde? Y la respuesta de Jesús, donde se reúnan los buitres, allí está el cuerpo. Está refiriéndose, la palabra que usa para buitres también se usa para águilas. Y cuando usa esa palabra ambigua, está dando a entender dos cosas. El buitre es carroñero, come muerto. Y las águilas son la manera como se designaban las legiones romanas, las tropas romanas. Está dando a entender que la invasión de los romanos se dará donde esté la gente para matarla. Eso sucederá por allá por el año 72, cuando las tropas romanas invadirán Jerusalén, la sitiarán, demolerán el templo, eso es el desastre, y ellos se dispersarán. Pero al mismo tiempo esto nos queda como un criterio para discernir, ahora que estamos en esta perspectiva del proceso sinodal, un criterio para discernir los tiempos, para discernir la historia. Estos son los tiempos del Hijo del Hombre, ya no hay más. Ahora los tiempos que siguen,
todos están bajo el influjo de Jesús. En el libro del Apocalipsis esto se expresa de una manera muy propia, cuando habla de un reinado de 1000 años. Está dando a entender la historia que sigue después de la resurrección del Señor. Y este período que sigue después de la resurrección del Señor es lo que en la Biblia se llama los últimos tiempos, la última edad. No quiere decir que son poquitos días y que ya se van a acabar y que cuidado que nos va a coger la lluvia de fuego y azufre. No. Lo que quiere decir es que después de Jesús ya la historia entró en su fase definitiva. Ahora sí tenemos nosotros un rumbo claro. Ahora sí tenemos un norte a donde dirigirnos, porque Jesús nos ha marcado el destino y nos señala el camino. Entonces nosotros aprendemos a juzgar la historia de conformidad o disconformidad con la vida de Jesús. Todo lo que esté en la línea de lo que hizo Jesús, eso viene de Dios. Por eso, cuando nosotros analizamos la conducta de Jesús, vemos que Él se dedicó a cumplir la promesa de Dios. Y el cumplimiento de la promesa de Dios implica dos cosas: libertad y vida para la humanidad. Lo que antes se pensaba que era exclusividad del pueblo judío, ahora es patrimonio de toda la humanidad. Libertad y vida para la humanidad. Todo lo que promueva la libertad de los seres humanos, la verdadera libertad de los seres humanos, eso viene de Dios. Todo lo que impulse la auténtica vida para los seres humanos, eso viene de Dios. Y tenemos allí un criterio básico, fundamental e inequívoco para nosotros juzgar la historia, discernir en los tiempos del Hijo del Hombre qué es lo que va rumbo a la salvación y qué es lo que va rumbo a la perdición. Cuando nosotros venimos a la celebración de la Eucaristía, tenemos una experiencia de juicio. Y fijémonos que esa experiencia de juicio no es algo que viene de fuera, sino que se produce por dentro. Frente a la presencia eucarística del Señor, nosotros tenemos que determinar si estamos o no estamos preparados para el encuentro con Él. No nos juzga un tribunal desde fuera. Nosotros, en nuestra conciencia, hacemos ese juicio. Aquella
bendecimos y te alabamos, oh Dios, porque según el designio admirable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre de la cautividad del pecado y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido la muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y de su fuerza de vida, para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu bondadosa mirada sobre estos servidores tuyos, que fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos como mensajeros de salvación y de paz. Con la fuerza de tu brazo guía, Señor, sus pasos. Fortalécelos con la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza. Que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo, para que, hechos todo para todos, atraigan a muchos hacia ti, que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe que San Josafat confesó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque la sangre de San Josafat, mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu amor, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortificas para que dé testimonio de ti, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los coros del cielo, en la tierra te alabamos siempre, proclamando sin cesar tu grandeza. Santo es el Señor,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Josafat y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, María Lucía, Arnulfo, Moisés Enrique, Antonio José, Holman, Blanca, Imelda, Ángela María, Luis y Gustavo,
a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiados en que la historia no va al garete, sino que el Espíritu Santo nos guía a nuestra meta final, oremos diciéndole al Padre lo que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Padre, que el banquete celestial nos conceda el espíritu de fortaleza y paz, para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, dediquemos nuestra vida a trabajar por el honor y la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se me perdió el papelito del anuncio del retiro de Maús, pero creo que comienza hoy. Bueno, esperemos que haya buena participación en ese retiro. Las asambleas yo les había anunciado que se realizarán la próxima semana, pero en alguna parte me dijeron que por motivos de que alguno de los miembros se va a ausentar, entonces la adelantaron. En general, con todos son la próxima semana, para que tengamos eso claro. Por último, la campaña del aguinaldo para la diócesis este año está como un poquito, digámoslo así, sin motivación, en el sentido de que en los años anteriores siempre hemos contado con el apoyo de personas que en los barrios se han hecho responsables de distribuir sobres entre sus conocidos. Este año solamente una persona se acercó, que fue Nilsa. La señora Nilsa, que a veces canta aquí en misa, es la única persona que ha pedido sobres para repartir en su vecindario. Los demás son los que ha estado distribuyendo Gilberto aquí en la misa. Bueno, Gilberto me dice que hubo otra persona que se llevó 30, ya van 2, pero para las 10 que teníamos en los años anteriores, siquiera una por cada barrio, estamos este año escasos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día.